Hermanos queridos, bienvenidos para este estudio de la palabra del Señor, y lo vamos a hacer con el capítulo 4 del libro de Génesis. Aprendimos en el libro de Génesis el capítulo 1, el versículo 1. En el principio, cuando no había nada, solo Dios creó. Dijimos que es una palabra bará, y esta palabra hebrea significa creó de la nada. No había nada. ¿Quién creó? Dios. Y Dios es Elohim, y Elohim significa el Dios Todopoderoso. Quiere decir el Dios que controla el universo, lo sostiene, y también la humanidad. Este es Elohim. Y ya en el capítulo 2, ya no solamente se dice Elohim, sino también Jehová. Miren ustedes en el capítulo 2, el versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios. Ahora, aquí está otro nombre de Dios, Jehová. Habla de un Dios personal. Nuestro Dios, el Señor, es Dios personal. Y Dios, Elohim, el Todopoderoso Dios, creador del universo y también quien nos hizo a nosotros. Entonces, en el principio no había nada. Creó Dios de la nada los cielos y la tierra, el universo en el que vivimos y también el planeta Tierra. Y nos dice que todo lo hizo en 6 días. Y la palabra día en el capítulo 1 es una palabra hebrea, yom, que significa día de 24 horas. Y el sexto día, como dice el versículo 26 en adelante, hizo al hombre. Dice 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, porque Elohim es plural, nombre plural. Él es trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Triuno. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Quiere decir imagen, así como el Señor tiene mente, nosotros también tenemos mente. Dios tiene sentimientos, nosotros también sentimientos. Dios tiene voluntad, nosotros también voluntad. A imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, dice el verso 27, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Únicamente entonces hay 2 sexos, el sexo masculino y femenino. Solamente hay hombre y mujer. Y la unión de un hombre y una mujer en matrimonio vienen como resultado los hijos que son herencia de Jehová. Dijimos que el capítulo 2 es una recapitulación y nos dice el verso 4 del capítulo 2, estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Dice el verso 7, entonces Jehová Dios formó al hombre, cuando el día sexto. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hemos dicho que polvo significa de poco valor, de poco valor. Y Dios le hizo
a Adán una ayuda idónea, porque dijo en el verso 18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y nos dice el versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, significa una costilla con carne y con sangre, tomó una de sus costillas y continúa diciendo, y cerró la carne en su lugar, después de hacer esta cirugía, y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán en el verso 23, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios con esta costilla? La esculpió, la talló, le dio forma e hizo una hermosa mujer y se la trajo. Ahí se produjo el matrimonio. Dice luego, se la trajo a Adán. Dice el versículo 23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Verso 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Dijimos que la palabra dejará implica que desde el momento del matrimonio para la esposa, su esposo es la prioridad y para el hombre su esposa es la prioridad. Después de Dios, la persona más importante para un hombre casado es su esposa, es su prioridad y para él es su prioridad. Se unirá, quiere decir emocionalmente, espiritualmente, socialmente, intelectualmente, se unirá físicamente, se unen los cuerpos, la unión sexual es una relación deleitosa para que la pareja disfrute en el matrimonio y como consecuencia gratísima vienen los hijos que son herencia de Jehová. Y dice el verso 25, y estaban ambos desnudos, significa que ninguno se negaba el uno para con el otro y podían disfrutar de la unión matrimonial. Pero Dios había puesto en el huerto de Edén el árbol de vida en medio de miles de árboles y también el árbol de la ciencia del bien y del mal, árbol que dijo Dios no comerás de él. Esto lo tenemos en el capítulo 2, el verso 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, que sí lo podían comer, y no comieron. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Sobre este árbol hubo un mandato claro y específico. Y esto lo tenemos en el capítulo 2, el verso 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, de los miles de árboles, y también del árbol que estaba en medio, del árbol de la vida, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y en el capítulo 3, que dijimos, es uno de los capítulos más tristes de toda la Biblia. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron, porque dice que la serpiente tentó a Eva y la sedujo. Luego Eva sedujo a su marido para que también pecara. Y dice el verso 6 del capítulo 3, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos
y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y entonces se introdujo el pecado. Ellos se escondieron y tuvieron vergüenza porque se vieron desnudos y quisieron tapar su pecado con una religión. Dice el verso 7, conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales para cubrir el pecado. Pero esas hojas de higuera no podían cubrir el pecado. Fue necesario que haya un sacrificio, y Dios hizo un sacrificio de un animalito. En el verso 21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces, para que sean vestidos con estas túnicas, un cordero tuvo que morir, sacrificado. Entonces, un animal murió en lugar de Adán y Eva. Más adelante, nuestro bendito Señor Jesucristo, como el Cordero de Dios que quita el pecado, murió en la cruz en nuestro lugar, y su sangre no cubre el pecado, su sangre limpia el pecado, quita la mancha o las manchas de nuestra alma, para que el hombre no accesara al árbol de la vida y comiera de él y viviera para siempre en pecado. Dice el texto que tuvo que ser echado en el capítulo 3, el verso 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines o ángeles y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar o para impedir que Adán y Eva tuvieran acceso al árbol de la vida. Vimos que en el libro de Apocalipsis, allí se habla en el capítulo 22, que cuando estemos con el Señor tendremos acceso a este árbol de la vida. Bien, para hoy el capítulo 4. Y el capítulo 4 tiene como tema los hermanos Caín y Abel. Un hermano muy malo y el otro muy bueno. Ambos de los mismos padres. Los criaron igual, pero cada uno tomó decisiones diferentes. Y en el capítulo 4, lo vamos a estudiar en 4 partes. La primera, los versículos 1 al 8 hablan que Caín asesinó a su hermano Abel por envidia, odio en su corazón. 2, de este capítulo habla del juicio de Dios sobre Caín en los versículos 9 al 15. 3, este capítulo habla de los descendientes de Caín en los versos 16 al 24. Y en cuarto lugar, nos hablan los versos 25 y 26 de Set, un sustituto de Abel. Abel murió y esto le produjo gran dolor a sus padres, pero Dios les sustituyó a este buen hijo con otro buen hijo llamado Set, y de quien se habla en los versos 25 y 26. Veamos la primera parte, el asesinato de Caín contra su hermano Abel. Dice el capítulo 4, verso 1, conoció Adán a su mujer. Esa palabra conoció implica, tuvieron unión sexual. Conoció tiene que ver con las relaciones sexuales que son lícitas y deleitosas dentro del matrimonio.
reprobadas por Dios antes del matrimonio y fuera del matrimonio. Conoció Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y miren, su mamá, Eva, estaba muy contenta con su primogénito, el primero entre muchos. Antes de la caída, Adán y Eva no tuvieron hijos. Estos hijos vinieron después de la caída. En aquellos días tenían hijos el hombre a los 100 o más años, porque vivían cerca de 1000 años. Y entonces en ese tiempo, en ese periodo, Dios les daba la bendición de tener muchísimos hijos. Dio a luz a Caín y dijo Eva: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Esta es, dice el verso 2, después dio a luz a su hermano Abel, y nos habla del oficio de cada uno, los oficios más antiguos. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue un labrador de la tierra. Quiere decir, él era un agricultor. Y esos siguen siendo los oficios más importantes, porque sin agricultura la gente, no importa que tenga tanto dinero, no se va a comer un asado de dólares, ni tampoco una sopa de euros. Se necesita que la tierra produzca. Por eso siempre los gobernantes deben prestar especial atención a los agricultores, porque ellos hacen producir la tierra, y al igual que los labradores, como dice el versículo 2, fue pastor de ovejas y Caín fue un agricultor, un labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, esa frase andando el tiempo significa después de mucho tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Esto habían aprendido de sus padres, porque ya Dios les había enseñado todo esto. Y nos dice el versículo 4 que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, dice allí, de lo más gordo de ellas. Miren que a Dios le agrada lo más gordo, porque hay personas que no se sienten bien porque tienen un poco de peso. Bueno, esto tiene que ver con animales. Él trajo de lo más gordo de las ovejas, y miró Jehová, dice la última parte del verso 4, con agrado a Abel y a su ofrenda. Verso 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y como no miró con agrado la ofrenda de Caín, dice el verso 5, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ahora bien, hermanos, ¿por qué es que a Dios le agradó la ofrenda de Abel y no la de Caín? La explicación es la siguiente. Abel sacrificó un animal a Dios, presentó una ofrenda con sangre, pero Caín no presentó una ofrenda con sangre. Abel hizo un sacrificio, en cambio Caín no sacrificó nada, porque Dios había sacrificado un animalito para cubrirlos, como dice el capítulo 3, el verso 21. Más adelante, un sacrificio fue necesario. Cristo murió en la cruz. Él es el sacrificio perfecto. Él es el cordero inmolado.
Él murió en mi lugar y en el suyo. Entonces Abel sacrificó un animal, dice allí lo que él trajo en el versículo 4, de lo más gordo de su ganado, de sus ovejas trajo para el Señor. Y a Dios le satisfizo este sacrificio. Vamos a leer unos versículos. El primero en Tito 3:4. Vamos buscando la pequeña carta de Pablo a Tito, el capítulo 3, los versículos 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia, como Caín trajo una obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La salvación es por fe en Jesús. Y Abel presentó una ofrenda teniendo fe en Dios. Otro texto, vamos a leer Hebreos 11:4. Hebreos 11:4. Por la fe Abel, de quien estamos hablando, ofreció a Dios más excelente sacrificio. Aunque en Génesis 4 no se dice que Dios, no dice ahí que Abel haya hecho un sacrificio, pero en el contexto remoto, esto es en Hebreos 11:4, se afirma que Abel sí hizo un sacrificio, pero Caín no hizo un sacrificio. Por eso es que la ofrenda de Abel fue acepto delante de Dios. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella, por la ofrenda que presentó. La diferencia entre Caín y Abel era la ofrenda, era la actitud del corazón. Entonces Abel presentó un sacrificio. Y sigue el versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, le está dando una segunda oportunidad. ¿Qué tenía que hacer Caín? Confesar su pecado y decir: Señor Dios Todopoderoso, no he presentado la ofrenda correcta, propicia delante de ti. Me arrepiento, te voy a presentar una ofrenda que te agrada, y hacerlo como hizo su hermano Abel. Por eso le dice en verso 7, si bien hicieres, no serás enaltecido, así como lo enalteció Dios a Abel. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, Dios, que lo sabe todo, anticipó: a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Está hablando, tú lo vas a dominar, y tú lo vas a maltratar, y tú lo vas a asesinar. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y lo mató. ¿Por qué lo mató? Por odio.
por envidia. ¿Por qué lo mataron a Jesús? Poncio Pilato fue el que dijo que sabía que por envidia le habían entregado. La envidia se incuba en el corazón y lleva a una persona al asesinato. Vamos a leer lo que dice Santiago, el capítulo 1 y el versículo 15. Tengan la amabilidad de buscar Santiago, capítulo 1 y el verso 15. Dice Santiago 1:15: entonces la concupiscencia, que es cometer el acto pecaminoso en la mente, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces el odio, la envidia en Caín sedujo este pecado para que él se levantara y asesinara a su hermano Abel. Tenemos la segunda parte. Dios le aplicó a Caín un juicio de Dios sobre Caín o contra Caín. Y lo notamos aquí a Caín grosero con Dios, como algunos hijos son groseros cuando su padre lo amonesta. Caín debió tomar la amonestación del Señor y arrepentirse, pero no lo hizo. Desde el 9 hasta el 15 tenemos este juicio. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y miren, él respondió de manera grosera y respondió: no sé. Y seguramente levantó el hombro como hacen los muchachos: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Yo acaso soy guardián de mi hermano? Allá mi hermano. Eso es cosa de él. Hermanos, y si somos guardas de nuestros hermanos, el hermano mayor en la casa sí tiene que cuidar de su hermano menor. Y aquí entre nosotros sí tenemos que cuidarnos. Somos guardas de nuestros hermanos. Y en estos días de peligro que vivimos, tenemos que estar pendientes de nuestro hermano. El Señor nos va a pedir cuentas por nuestro hermano. Y nosotros como padres siempre tenemos que asegurarnos que cuando nuestros hijos pelean, se reconcilien. No hay que dejarlos que vivan con el odio en su corazón. Porque si no se reconcilian, ahora que son pequeños, entonces vivirán enemistados cuando sean adultos. Yo he tenido la triste experiencia de conocer a hombres adultos que no se aman, hermanos que se odian, porque cuando eran pequeños sus padres no hicieron que se reconciliaran. Y Dios está juzgando y amonestando a Caín por su mal proceder. Dice el verso 10: y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, aquí está el juicio: maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, le dijo a Caín, cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Es decir, siembre lo que siembre. Lo que Caín sembraba no brotaba. Y si brotaba no crecía. Y si crecía no producía. A todos les producía en la agricultura, menos a Caín. La tierra era buena, la tierra era fértil, pero el Señor lo maldijo. Cuando labres la tierra no te volverá a dar fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. En ese tiempo vivían
cerca de 1000 años. Y a veces los malos viven más que la gente buena. Ahora que hubo la pandemia, mucha gente buena murió. Y hubo gente mala que no murió, ni siquiera le dio el COVID. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Y Dios quiere que gente mala se arrepienta, se ponga cuentas con Dios. Por esto Él les alarga la vida. Y Dios le alargó la vida a Caín. Y claro que esa era una oportunidad para que él se arrepintiera. Pero no hay ningún indicio, en el texto de arrepentimiento. Dice: cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Perdió la comunión con Dios. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Pero no se arrepintió. Y respondió Jehová en el verso 15: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Da a entender que Dios lo guardó, lo protegió, y él tuvo una larga vida, pero no se arrepintió. Hay personas que viven 70 años, 80 años, cuando eran jóvenes se les predicó el evangelio y dicen más adelante, y agonizando ya en su vejez, no se arrepienten y mueren en sus delitos y pecados. Y esto pasó tristemente con Caín. Dice el verso 15: entonces Jehová puso señal en Caín. Señal, ¿qué señal? No sabemos, porque la Biblia no dice. Solo dice que puso señal en Caín. ¿Para qué esa señal? Para que no lo matase cualquiera que le hallara. Hay personas que viajan y le ponen una señal a su maleta, porque en miles de maletas, y resulta que hay muchas personas que viajan con una maleta parecida. Y unos le ponen una señal, un cordón rojo, un cordón azul, alguna letra, alguna señal, porque hay maletas que son idénticas, de la misma marca, el mismo color y todo. Y hay que ponerle una señal. Y cada pasajero se la ingenia qué señal le pone a su maleta, porque sí va a tener problemas si no le pone una señal. Y Dios le puso a Caín una señal para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Eso implica que habían ya muchas personas, porque en aquel tiempo, como vivían muchísimos años, entonces los cónyuges tenían muchísimos hijos. Difícil que Adán y Eva se acordaran cuántos hijos tuvieron y quién es el primero, el segundo, el tercero, el 11º, el número 15, el número 20, el número 40, el número 80. ¿Quién sabe? Más de 100 hijos. Bueno, hay aquí una hermana en la iglesia que son 40 hermanos. Y yo le pregunté si ella conoce los nombres de todos sus hermanos. Y conoce el nombre de los 40. Son 40 hermanos. Pero claro, su papá tuvo todos estos hijos, no en una sola esposa, sino en más de una. Pero 40, y todos viven, todos están saludables. Bien, y dice el verso 16, ahora ya la tercera parte, los descendientes de Caín. Salió pues Caín de delante de Jehová, qué pena vivir lejos de Dios, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Nod significa tierra del errante, una tierra inhóspita. Al oriente de Edén. Y aquí está la pregunta que muchos hacen: ¿y conoció Caín a su mujer?
la cual concibió y dio a luz a Enoc. Este es un Enoc malo, porque hay un Enoc bueno, el que fue llevado por el Señor al cielo. Y conoció Caín a su mujer. Y la pregunta que hacen es, ¿y de dónde sacó Caín la mujer? Una hermana suya. En ese tiempo se unían en matrimonio entre hermanos. Más adelante fue en el tiempo de Moisés que se reglamentó que parientes cercanos no deben de unirse en matrimonio. Pero finalmente todos venimos de Adán y Eva. Luego vino el diluvio que mató millones y solamente 8 personas se salvaron en el arca. Noé, su mujer, sus 3 hijos y cada una de sus esposas. 8 personas. Y luego venimos nosotros de esas 8 personas. Pero esos 8 que quedaron del diluvio venían de Adán y Eva. Conoció Caín a su mujer. ¿De dónde esta mujer? De Génesis 5:4. Lean en su Biblia. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set, el hijo tercero. 800 años. ¿Se puede imaginar en 800 años engendrando hijos? No sé si tuvo 100, 200, 300. 800 años. ¿Y qué dice? ¿Y engendró qué? ¿A quiénes? Hijos e hijas. Hay hijas significa muchísimas. No sé, 50, 100. Y con una de esas chicas se unió Caín. Dios aprobaba todo eso. Luego lo restringió. ¿De dónde sacó la mujer Caín? De Adán y Eva. Y conoció a Adán a su mujer, quiere decir tuvo intimidad sexual. Cada vez que dice conoció sexualmente, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y aquí está lo que siempre los hombres quieren hacer: y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Siempre los hombres queremos perennizar los nombres de los hombres, y por eso se le pone a un edificio el nombre de una persona, y al hospital se le pone el nombre de una persona que queremos perennizar, y las calles tienen un nombre, porque el hombre vivo, mientras está vivo, siempre quiero que de muerto lo sigan recordando y le ponen un nombre. Y ya ese sentir tenía Caín. Caín hizo una ciudad y le puso el nombre de la ciudad su hijo Enoc. El nombre de su hijo. ¿Cómo se llama esa ciudad? Enoc. Y a Enoc le nació Irad. E Irad engendró a Mehujael. Y Mehujael engendró a Metusael. Y Metusael engendró a Lamec. Vean estos descendientes. Lamec tomó para sí 2 mujeres, porque ya el pecado se introdujo, y Lamec se lo considera como el primer polígamo de la tierra. Nunca fue la voluntad de Dios. Dios le hizo a Adán una mujer, una sola, no 2. Y aquí este hombre en su rebelión tomó 2 mujeres. Dice el verso 19 que el nombre de la una fue Ada, y Ada significa placer, placentera. Pero el nombre de la otra, mejor ni les diga. La otra Sila, y significa coqueta. Entonces se casó, tomó una placentera y se enamoró de una coqueta. ¿Qué sería? Lo que se llama como una voluptuosa hoy, una coqueta. Y Ada dio a luz a Jabal.
el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganaderos. Era un hombre rico. Y el nombre de su hermano fue Jubal. Y vean Jubal a qué se dedicó. El cual fue padre de quienes, de todos los que tocan arpa y flauta. Es decir, que estos músicos descendían de la línea de Caín. Y a veces yo he pensado, ¿por qué será que casi en toda iglesia hay tantos problemas con el área de la música? Porque ahí trabaja duro el enemigo. Hay que orar, hermanos, por el ministerio de la música. Porque los músicos suelen tomar mal camino. Y ahí está, eran descendientes de Caín, este Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Aquí tenemos el principio de los músicos descendientes de la línea de Caín. Claro, los músicos que se convierten, se arrepienten y son santos, glorifican el nombre de Dios. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce, de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Y miren, hermanos, que Lamec tenía problemas con esas dos mujeres, porque es difícil que un hombre pueda amar a las dos. El hombre ha sido hecho para amar a una sola mujer para toda la vida, y la mujer ha sido hecha para amar a un solo hombre toda la vida, hasta que la muerte los separe. Veamos qué pasó con este hombre y sus dos mujeres. Y dijo Lamec, lamentamos lo que le pasó a Lamec. Dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz. Como es placentera y coqueta, oigan mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida. ¿Por qué quería matar a ese joven? Porque se había enamorado de una de sus mujeres. ¿De quién de ellas piensan ustedes? De la coqueta. ¿Te das cuenta? Seguramente, de la coqueta. Ese es el problema. Los jóvenes dicen, los solteros, es que es linda, es preciosa, por fuera, pero por dentro. La Biblia dice que la mujer debe cultivar un espíritu afable y apacible. ¿Y a quién debe buscar un hombre cristiano? A una mujer que haya nacido de nuevo, lavada por la sangre de Cristo, una mujer santa que ha vivido en pureza y que es afable y que es apacible. Pero lamentablemente muchos hombres buscan lo de afuera y buscan a una mujer como Ada, o más, buscan a una como Sila. Que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Y dice allí, Lamec mató por defender a una de sus mujeres. Lo que se debe entender aquí es que mató al hombre que estaba a lo mejor coqueteando con su mujer. Y entonces dice, si 7 veces será vengado Caín, Lamec, en verdad, 70 veces lo será. Este hombre tenía problemas con sus dos mujeres. También hay un hombre, el esposo de Ana, llamado Elcana, tenía 2 mujeres y esas mujeres tenían problemas. Y Ana sufría mucho porque la Penina la molestaba, la hería, la insultaba, se burlaba de ella. No puede vivir feliz un hombre con 2 mujeres. Imposible que una mujer viva feliz, contenta, dichosa y en paz con 2 hombres. No, Dios lo ha hecho todo perfecto. Este hombre
una vergüenza, todo un mal ejemplo, causa del pecado. Pero en último lugar, este capítulo termina con una nota agradable, porque el capítulo 4 es un capítulo triste. ¿Cuál es la nota agradable? Set les nace a Adán y Eva un buen hijo llamado Set. Leamos los versículos 25 y 26. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, porque Dios, ¿qué ha hecho? Me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Entonces Set nació como un sustituto de Abel. Y era un buen hijo este muchacho. Vean qué pasó. Porque Adán y Eva se arrepintieron. No hay indicios que Caín se haya arrepentido. Y Abel está con el Señor. Dice el versículo 26. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Y termina con una nota preciosa. Génesis capítulo 4. ¿Cómo termina diciendo? Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Invocar significa, comenzaron a reconocer que Dios perdona al pecador. Dios perdona al pecador. Invocar. ¿Qué quiere hoy Dios de los hombres y mujeres? Que invoquen el nombre de Jehová. De esto se habla en Romanos capítulo 10. Que el que invoque el nombre del Señor será salvo. Vamos a buscar en la carta de Pablo a los romanos. Busquen, hermanos, carta de Pablo a los romanos, el capítulo 10. Versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué pasa? Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Invocar es pedir auxilio a Dios. ¿Y cuando nació Set? ¿Y cuando nació su hijo Enos? Los hombres comenzaron a pedir auxilio a Dios. Se volvieron a Dios. Momentos críticos estamos viviendo en el Ecuador el día de ayer. No lo vamos a olvidar. ¿Para qué Dios permite todo esto? Para que nos volvamos a Dios. Hay gente que tiene miedo. No hay que tener miedo. Esto tiene que ser enfrentado. El remedio no es que nos quedemos guardados. No, la vida tiene que seguir. El Dios Todopoderoso nos protege. Hay personas muy malas por todos lados, pero Dios nos ha guardado hasta aquí y Él nos guardará. Dice el versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo el que invocare, ¿qué es? Todo el que pide auxilio, el que pide protección, todo el que confiesa sus pecados, el Señor lo perdona. Y así termina el capítulo 4 del libro de Génesis. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová y a reconocerlo como el todopoderoso Dios, como el creador del universo y como el que hizo a sus primeros padres, Adán y Eva, y también a ellos. Entonces los hombres y las mujeres
comenzaron a invocar el nombre de Dios. Hay mucha gente perdida en nuestro país, en nuestro continente y en todo el mundo. Y es necesario que ellos invoquen el nombre de Dios. ¿Y cómo van a invocar el nombre de Dios? Tenemos que predicarles. Porque eso dice Romanos capítulo 10. Vamos a leer otros versículos. ¿Cómo van a creer sin haber quien les predique? Verso 14 del capítulo 10. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo pedirán auxilio? ¿Cómo van a confesar sus pecados? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies. Pero hoy tantos creyentes se pasan horas en el ídolo del siglo XXI, que es su teléfono celular. Y ya los muchachos no juegan tampoco. Ahora juegan por internet, pero no hacen ni deporte. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies. Los pies hablan de movilidad. Los pies hablan de movimiento. Los pies hablan de actividad. ¿Cómo la gente va a creer si no nos movilizamos? Guardados, escondidos y metidos en el templo, la gente no va a oír de Cristo. Sus pies y los míos tienen que moverse donde está la gente perdida. Dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian. Los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian buenas nuevas. El remedio para el Ecuador y para el mundo entero es Jesucristo. La sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Terminamos leyendo los versículos 4 y 5 de Génesis 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué la miró con agrado? Porque era una ofrenda sacrificial, un sacrificio. Él hizo que un animalito muriera en su lugar. Sacrificó esto para Dios. Y Cristo murió por nosotros en la cruz como el Cordero que quita el pecado. Y no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, porque no fue un sacrificio. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante al punto que lo mató. Los padres de familia tenemos que trabajar, orar, aconsejar y velar para que cuando nuestros hijos pelean, siempre se reconcilien y hacer que ellos confiesen sus pecados y que en ningún hijo se anide la envidia, porque la envidia lleva al odio y el odio al asesinato. Por envidia, que cada uno esté contento por los logros de otros. Y para que la gente pueda invocar el nombre del Señor, nosotros tenemos que predicarles, contarles nuestro testimonio y tenemos que decirles que Jesucristo murió en la cruz, el justo por nosotros los injustos. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Oremos por nosotros, por los que han escuchado este estudio bíblico, por los hermanos que están bien espiritualmente, por aquellos que andan más o menos, que se puedan consagrar a Dios, y los que no le conocen a Él lo puedan conocer, invocar su nombre. Soberano Señor, gracias por este estudio de tu palabra, de Génesis, el capítulo 4. Mucha tristeza nos da cómo Caín mató a su hermano Abel.
porque la ofrenda de Abel fue aceptada por Dios, fue agradable delante de Dios, porque Abel presentó un sacrificio. En cambio, Caín no sacrificó nada y su ofrenda fue despreciable. Y Dios le dio la oportunidad para que se arrepintiera y para que presentara una ofrenda verdadera, una ofrenda sacrificial, y no lo hizo. Se ensañó contra su hermano Abel y lo mató. Y tú le pusiste una señal para que ninguno lo matara y para que Caín muriera en el tiempo que tú tenías predeterminado. Pero no hay ningún indicio que él se haya arrepentido. Le alargaste la vida para que se arrepintiera. Y tú le diste a Adán y Eva un sustituto. Nació otro hijo llamado Set y luego Enós. Y los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Aquí estamos personas que hemos invocado tu nombre y que continuamente invocamos hoy tu nombre. Nos hemos arrepentido de nuestros pecados, de nuestras maldades. La sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario nos ha limpiado de todo pecado y toda maldad. Y aquí hay personas, Señor, que no te conocen a ti. Si aquí hay personas de pie que no conocen a Jesús y algunos amigos que están participando de este estudio, de este mensaje, y no conocen al Señor, a lo mejor tienen una vida como la de Caín, o tienen una vida como la de Lamec, o mujeres que son como Sila y como Ada, que no conocen a Dios, se pueden arrepentir en este momento. Allí de pie, donde quiera que se encuentren, díganle al Señor: Señor, en este momento yo me arrepiento de todos mis pecados, de todas mis maldades. Te confieso, Señor, todas mis maldades. Perdóname, límpiame con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Dame tu Santo Espíritu y hazme una nueva criatura. Gracias por la nueva vida que me das en este momento. Ahora puedo disfrutar no de una nueva religión, sino una nueva vida. Gracias por el perdón de mis pecados. En el nombre del Señor Jesucristo te agradezco. Y oramos, Señor, que todos vivamos en santidad, imitando a Cristo, adorando a Cristo, invocando el nombre de Cristo y predicando el Evangelio a toda criatura, reconociendo cada día el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz por nosotros. Gracias por este culto, por este estudio, porque has hablado a nuestros corazones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos y amigos, que el Señor les bendiga, y les doy a todos un abrazo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga.